Hola, me llamo Nayats y en este vídeo os voy a comentar el concepto de las provisiones, qué incidencia tienen en el impuesto de sociedades. Primero vamos a ver el concepto de qué es una provisión. Las provisiones en contabilidad suponen una cuenta de pasivo y se han dado una serie de circunstancias que es muy probable que en un futuro la compañía tenga que hacer frente a un desembolso en dinero. Lo que no podemos cuantificar en este momento de forma exacta es en qué día se haría ese pago y de qué cuantía. El plan, en cuanto a las provisiones, lo tiene contabilizado cuando el pago se estime más tarde de un año y sean al margen de la actividad habitual, figura en el subgrupo 14. Por ejemplo, tenemos a nivel de provisiones cualquier compromiso que la compañía tenga con sus empleados que tenga que ver con una retribución posempleo, o un premio de jubilación, o un complemento a la jubilación, o una mutua privada cuando la gente esté jubilada. En estos casos, la compañía tiene que hacer un cálculo a través de una compañía externa, una compañía de seguros o una entidad financiera, de qué aportaciones deberá hacer a ese fondo para que pueda atender a esos pagos. O la 141, que al decir provisión para impuestos es que ha habido una inspección de Hacienda, ya puede ser de IVA o del IS o retenciones o un impuesto local, en que la liquidación que presenté, según la inspección que he tenido, es incorrecta. Me presenta un acta para regularizar la situación y mi empresa decide firmar la disconformidad y recurrirla. Por tanto, hemos requerido un acta de inspección y sabemos que en primera instancia en el TEAC vamos a ver qué ocurre. Pues habrá un pago futuro, habrá que ver si es el mismo que hemos firmado del acta de desconformidad, puede ser menor o se puede ir recurriendo e incluso, bueno, pues o menor cuota a ingresar o no tener la sanción, etc. En responsabilidades serían litigios que la compañía tiene con terceros. Desde un empleado que he despedido y me reclama que la compensación económica no es correcta o el despido es improcedente, o un cliente al que le entra un proyecto y entiende que no he cumplido con lo que se había especificado en el contrato, etc. Los desmantelamientos también a nivel de instalaciones. Si tengo todo tipo de maquinaria o de inversión que cuando acabe la vida útil hay que desmontar el equipo, habrá un coste futuro al que hay que atender. O tengo que realizar una serie de actuación medioambiental. Por ejemplo, una cosa administrativa que me autorice a extraer de una cantera X toneladas de cantidad de material, pero luego debo reparar el entorno. Pues ese coste de reparar el entorno hay que preverlo y provisionarlo. O también está la de reestructuraciones empresariales, cuando la compañía entiende que o porque automatiza la planta o por ejemplo quiere cerrar oficinas, tiene un personal excedente y tendrá que hacer una serie de despidos y lo negocia con el comité y por lo tanto una vez esté anunciado y aprobado, lo provisiona mientras lo lleva a cabo. O cuando se le promete a todo tipo de empleados por objetivos, por el aumento de beneficios, por el tema de las ventas, un bonus en dinero, pero que en vez de pagarlo en el momento que se aprueba, se condiciona a un tiempo de permanencia en la empresa, de tal forma que si se va antes, no se le pagaría ese dinero. En todo ello, como podéis ver, aquí hay un riesgo de tener que desembolsar un dinero en una fecha determinada. Bueno, determinada no del todo, pero sabiendo que habrá que hacer un desembolso en dinero y cuando se acerque, y ya digo, aquí es grupo 1, largo plazo, y falte un año, lo pasaríamos en corto plazo. Aparte de esas provisiones que son la lista de provisiones que son más al margen de la actividad habitual, también en el 49 tenemos las provisiones derivadas de lo que me dedico, de lo que es mi actividad principal. Por ejemplo, las empresas que trabajan proyectos por encargo y cierran un precio, en la licitación, si prevén a fecha de cierre que ese proyecto, la parte que queda por terminar, habrá más gastos que ingresos, provisiona la posible pérdida. Y sería lo que llamamos contratos onerosos. O por ejemplo, la gente o las empresas que venden productos ofreciendo una garantía,
esa garantía legal que está incluido en el precio de venta deriva en que yo debo atender en un futuro una serie de incidencias, puede ser producto o servicio, sin que le pueda cobrar al cliente. Pues he de provisionar según mi histórico que es probable que de lo que hoy he facturado se me vuelva o tenga que retener para financiar ese posible pago futuro. Esas provisiones figuran en el subgrupo 49 y, como he dicho antes, son cuentas de pasivo y están situadas las que son de carácter no habitual en el no corriente, mientras no se acerque la fecha del pago del año, que luego pasarían al pasivo corriente. Y en el pasivo corriente, dentro de ese periodo de corto plazo, estarían las que han de grupo 14 cuando falte un año y las de la actividad habitual. Pero sobre todo importante que la palabra provisión se deriva de una obligación que la compañía calcula que es muy probable que en un futuro tenga que hacer frente a una serie de pagos o un desembolso en dinero. Vamos a ver ahora, esto era a nivel de balance, a nivel de cuenta de pérdidas y ganancias. Claro, la provisión cuando la contabilizo, algunas de ellas va con cuenta de gasto, otras con cuentas de reservas, y no hay una norma de que todas se contabilizan con tal cuenta. Lo que hay solamente en pérdidas y ganancias es el exceso. Si hay una provisión que a la hora de hacer la corrección, la estimación, hay que rebajar el importe o cual sea un acuerdo pagamos menos, lo que veo sumado en pérdidas y ganancias es la cantidad del dinero que te ha retenido que no he utilizado. Es lo único que podemos ver a través de pérdidas y ganancias. Luego, a continuación, vemos qué dice Hacienda, cómo regula si ese gasto que estoy contabilizando es deducible o no. Para ello hay que ver el artículo 14. Y el artículo 14 nos indica, sobre todo en el apartado 3, que cuáles no admite. Pero de entrada aquí os lo he resumido. Todo lo que son compromisos con los trabajadores que de momento aportan una serie de primas y todavía el trabajo no lo ha cobrado y para él no es renta, que serían todo lo que tiene que ver con premios de jubilación o compensar a ese trabajador cuando esté jubilado con una pensión complementaria o mutuas privadas, evidentemente habrá ajuste fiscal, porque la dotación que hago primero de primas a la entidad de seguros o a la entidad financiera no se me admitirá, y cuando la entidad financiera haga el pago de esas compensaciones a mi trabajador y para él sean renta, para mí van a ser gasto deducible. Es lo que dice el artículo 14, apartado primero y segundo. Luego, cuando las empresas, de manera implícita o tácita, por si tienen alguna contingencia fiscal o una responsabilidad o algún tipo de despido, provisionan, como evidentemente no existe todavía la denuncia, en este caso no se admite la provisión. Tampoco se admite en los contratos onerosos, porque yo tributo por grado de avance y hacer una estimación de la parte no realizada de cuánto puedo perder, como no está realizado, la norma fiscal no lo admite. En cuanto a actuaciones medioambientales, si tuviera presentado un plan a la agencia tributaria y estuviera aprobado, se admitiría. En caso contrario, hay que esperar a realizar la actuación medioambiental de las facturas para que el gasto sea deducible. En el tema de bonos con periodos de permanencia, lo mismo, hasta que el trabajador no tribute en IRPF, que es el momento del pago, para mí ese gasto que periodifico no es deducible. Y no admite tampoco como deducible la estimación que pueda hacer de devoluciones de artículos que he vendido. Este caso es una estimación y por lo tanto, por más que debo contabilizarlo, la norma fiscal no lo admite. La idea va a ser que luego en el modelo, cuando nos digan que no es deducible, incrementaremos la base imponible, pero no es una diferencia permanente, es temporaria, porque el gasto de momento no, pero cuando haya la sentencia, se realice el pago o se haga la inversión, te lo podrás deducir. Pues lo vemos siempre contabilizado el ajuste de provisiones como un activo diferido. Las casillas las tenemos aquí, nacería como aumento y en un futuro revertiría como disminución. A continuación veremos diferentes ejemplos. El primero, lo que comentaba ahí es que la empresa se ha comprometido con los miembros del Consejo de Administración
de cuando esta gente ya esté jubilada y no esté en el consejo, se les complemente con X euros la pensión que puedan recibir y que la compañía está obligada, cuando ya no forman parte de la administración, a desembolsar un dinero. Este tema, para que luego se pueda llevar a cabo, es obligatorio externalizar las aportaciones. Pues habrá una entidad de seguros o una entidad financiera que, según lo que yo me he comprometido, me va a calcular qué primas he de aportar anualmente. La aportación que hago anual de esas primas, como es una estimación de un pago futuro, como dice el artículo 14.1, no es deducible hasta que no se pague. Y además, cuando lo pagará directamente la entidad de seguros o la entidad financiera a lo que sería al medio del Consejo de Administración, y además cuando lo pague, desde el punto de vista fiscal, hay un límite en la reversión del artículo 11.12, que habrá que ver en el año precedente cuánto facturó la compañía. Aquí he puesto 36 millones y ese límite, que luego depende de la base previa, depende de esa facturación previa. Si el año pasado facturé por debajo de 20 millones, mi porcentaje límite es un 70% de la base previa y he de comprobarlo con los pagos que han realizado de esos complementos. Si está entre 20 millones a menos de 60 millones, como sería el caso, mi porcentaje límite que se aplica es el 50%. Y luego, si fuera 60 millones o más, sería un 25%. Pues me resumen la entidad de seguros o la compañía financiera las aportaciones y los pagos del año. Las aportaciones incrementarían el activo diferido, ajuste positivo, y hasta que no se abone no puede ser deducible. Y en cuanto a los pagos, como aquí dice 150, en principio serían 150, pero cuidado, como la base previa de este ejercicio son 220 y la facturación rondaba entre 20 y 60 millones, tengo el límite del 50%. Lo que quiere decir que si hago ese límite serían 110. ¿Qué pasaría con los 40.000 que se han pagado a esos trabajadores o a esos miembros de administración y que para ellos han renta y la empresa de momento no se lo puede deducir? Se lo puede deducir más adelante, no lo pierde, queda la cola pendiente para próximos ejercicios. La forma de informar en el modelo de esos ajustes fiscales sería en la línea que ponía el decreto global, que tenía también sujeto al límite del artículo 11.12, también hay las provisiones que llamamos complementos posempleo. Por tanto, ese tipo de provisiones, la cantidad que he aportado de primas lo pongo en aumento, los pagos lo pongo en disminución y la cantidad de lo que he pagado, que de momento no es deducible, queda pendiente a aplicar por el límite del artículo 11.12. Y eso en la contabilidad implica aumentar el activo diferido de esas retribuciones a largo plazo en 25.000 euros, 100 al 25%, y cancelar de lo que había acumulado la parte de los 110 que se me han emitido como gasto deducible en el IESO del año actual. Luego tengo otro ejemplo ligado al personal, pero que aquí es un bonus a tipo de directivos por haber conseguido un aumento en las ventas o en los beneficios de la compañía, pero cuyo cobro está ligado a una permanencia en la compañía de 3 años. Es decir, le produzco a cada uno de los directivos 15.000 euros, pero esos 15.000 euros lo cobrarían siempre y cuando permanezca la compañía hasta dentro de 3 años. Si alguien de esos directivos abandona la empresa, no cobraría esos 15.000 euros. ¿Qué tiene que hacer la contabilidad? Periodificar ese coste. Si el total son 150.000 euros, lo que habrá que pagar dentro de 3 años, y lo repartimos linealmente, yo habré contabilizado en este ejercicio un gasto de personal contra una provisión de 50.000. Ese importe que resta al beneficio contable por el artículo 14.6, como para el trabajador todavía no es renta, para mí no es gasto deducible. Lo será cuando se le abone. Eso implicaría tener que incrementar la base imponible y contabilizar un activo diferido de momento, que revertiría todo lo que tengo ese activo diferido cuando se produzca el pago.
Cada año iremos ajustando el importe según permanezca esta gente en la empresa o se haya ido. Luego tenemos, que también es muy habitual en la mayor parte de empresas, que como en relación con mi actividad principal el artículo que estoy ofreciendo a mis clientes tiene una garantía legal y esa garantía legal está incluida como parte de lo que estoy facturando, he de ver, según mi histórico del pasado, qué tanto por ciento debo reservarme para afrontar el pago futuro de incidencia que pueda tener en arreglar o reparar ese producto o en sustituirlo, etc. Aquí la contabilidad puede hacer el cálculo como quieras, según el año anterior, según una estimación por baremos, como lo quiera hacer. La norma fiscal, ¿qué nos va a decir? Que lo que yo he contabilizado, que aquí en este caso son 15.000 euros, para ver si esa cantidad es deducible o no, aplica el artículo 14.9, que lo que hace es hacer un promedio entre el coste real de la garantía del año actual y los anteriores en relación con la facturación. Y ese porcentaje lo aplica a fecha de cierre a la parte de la facturación que todavía tenga garantía viva. Yo que os he puesto que de la facturación de este año habrían 180 millones que todavía tienen derecho a garantía. Y el porcentaje del promedio de los 3 años saliera de cada 100 euros que he facturado, un 4% es el coste de atender la garantía legal. Eso implicaría que desde el punto de vista fiscal es deducible 7.200 euros. ¿Que el contable ha puesto 15? Habrá que hacer ajuste positivo por el exceso. Si hubiera contabilizado exactamente el cálculo que dice Hacienda, no tendría que hacer ajuste fiscal. Como es una estimación que cada año se ajusta, se hace el año anterior y se trata de nuevo, es diferencia temporaria. Ese exceso de este año, el año que viene cuando lo revierta, no va a ser renta. Tenemos aquí la casilla porque estaba en las genéricas del artículo 14 no afectadas por el límite y al siguiente año iría al lado contrario. Luego tenemos es también obligatorio en la contabilidad que si la empresa acepta que sus clientes le puedan ver un producto en un plazo, como aquí yo lo que estoy facturando en mis tiendas, el que compre el artículo tiene un mes que si lo quiere devolver, se le devuelve el dinero. Por lo tanto, si aceptamos que lo que uno vende lo puedan devolver y reintegrar el importe, habrá que hacer una estimación de qué tanto por ciento de mis ventas se acaban devolviendo. Yo aquí tengo un 10%. Eso en la contabilidad nos va a obligar a ver a fecha de final de cada mes o a final de cierre de ejercicio, ver todavía de lo que hemos facturado que tiene derecho a devolución. Yo aquí he cuantificado 5 millones de la facturación tienen derecho a devolución. Cuidado porque el asiento contable que se hace es que hay un riesgo que de estos 5 millones haya que reintegrar, si el cliente nos lo devolviera y se cumpliera el 10%, medio millón. El asiento que hace el contable es rebajar de la cifra neta de negocios el medio millón y crear una obligación de reembolso como provisión. Pero a la vez, claro, como ese stock no está en el almacén, crea un activo de reposición. Porque claro, si te lo devuelven, el producto vuelve a entrar al almacén y se puede volver a vender. Ese activo de reposición se crea por el coste. Si yo decía que la facturación eran 5 millones y el coste de almacén de esos 5 millones eran 4, en realidad lo que estoy haciendo es corregir 100.000 euros del margen o del beneficio. Pues esos 100.000 que yo he estimado que no acabaré ganando, para Hacienda lo que es deducible es lo que ya te han devuelto. La estimación de las devoluciones, el 14.3 letra D, lo prohíbe fiscalmente. Eso quiere decir que debo hacer un ajuste positivo de ese margen que he quitado de 100.000 euros y un activo, es decir, porque como se ajusta cada año y es quita y pon, al siguiente ejercicio lo revierto. En cambio, en el tema de litigios o responsabilidades, si existe la denuncia por parte del cliente y es un tema de que discutimos por entregar fuera de plazo el proyecto una compensación económica, en este caso, como es un tema contractual, existe denuncia, no es tácito,
se admite, siempre que esté soportado bajo una due diligence de mis abogados. Yo aquí me he informado en un despacho que, según la denuncia del cliente, una sentencia desfavorable en cuanto se puede cuantificar. Me tienen que hacer un informe, ver el importe y hacer una estimación de más o menos cuándo habría esa sentencia. Porque si el pago o el desembolso dentro de 3 años, el contable, si es más tarde de un año, debe actualizar los 30.000 euros a un tipo de interés. Normalmente utiliza el interés legal del dinero para actualizarlo. Y tendríamos aquí puesto el 3% que yo tengo hecho este asiento. Pero como digo, si está soportado y es un tema contractual y ya no es tácito, se admite tanto lo que es la contabilización de la provisión como luego el incorporar ese efecto financiero. Si cuela el gasto, cuela el efecto financiero. También es deducible el tema de provisiones relacionados con el desmantelamiento de instalaciones o equipos, siempre que tenga que ver con un tema contractual, norma medioambiental y lo tenemos cuantificado y esté bien soportado. Yo aquí tengo una máquina que al utilizar productos contaminantes requiere, cuando acabe la vida útil, de un reciclaje especial y según mi histórico del último que hice, y es muy reciente, tuve que abonar 150.000. Pues la idea es que esa cantidad, en el momento que compro el activo, se incorpore con un mayor coste y una provisión. Yo tengo aquí que la maquinaria queda valorada no solamente por lo que pago yo al proveedor, sino con el coste futuro de lo que implicaría desmontar el equipo y reciclarlo. Por tanto, esa provisión ya te indica esa obligación. Y como esto baja vía amortización, si la vía del activo, de acuerdo con el plan de tablas o etcétera, o el plan especial de amortizaciones son 5 años, ese coste que tengo de más aquí puesto es deducible, igual el efecto financiero que le incorporo a la provisión. Ya digo, como no es un tema tácito o implícito, no hay inconveniente siempre que esté acreditado el importe que le incorporo de desmantelamiento. Luego tengo otro ejemplo de lo que os decía. Yo licito a proyectos, se me adjudica el proyecto y a final de año he de evaluar si lo que queda todavía por realizar ese proyecto me va a dar beneficio o una posible pérdida. Si yo preveo que los gastos futuros no podré compensarlos con ingresos, el contable provisiona la posible pérdida, que sería como va relacionado con la actividad principal, con un 79 y una 499. Pero esa provisión, como esas obras hay que tributarlas por grado de avance y esto es obra no ejecutada, evidentemente, como dice el artículo 14.3 letra B, no lo admite. Pero claro, yo esto lo contabilizo como una estimación y luego lo desdoto, por lo tanto va a revertir más adelante. También va a lo que son ajuste fiscal en otras provisiones no afectadas por el límite, positivo, y al siguiente año en negativo. También he puesto un ejemplo de lo que comentaba antes de reestructuraciones empresariales. Si la compañía ha negociado con la comité de empresa el que por cerrar oficinas o automatizar líneas de producción sobra gente y habrá despidos, aunque se lleven a cabo en un periodo de tiempo, una vez se haya aprobado por el comité y esté anunciado, la provisión que hace en contra de la empresa de ese coste futuro por indemnizaciones o también por temas de abogados y asesores legales es deducible. Lo he de contabilizar, pero no hay ningún problema una vez esté contabilizado porque ya no es tácito y al no ser tácito se admitiría como gasto deducible. Y hasta aquí los ejemplos que os he planteado en el tema de provisiones. Espero veros en próximos vídeos. Gracias por todo.